Listo, entonces, volviendo a los objetivos respiratorios de ECMO, saturación arterial de oxígeno de 80 a 90, PAPI de ECMO mayor a 50, presión arterial de CO2 de 35 a 45, pH de 135 a 145, hemoglobina de 8 a 10, fibrinógeno mayor a 150, plaquetas mayor a 50.000 y antihemoglobina 3 mayor a 80%. Entonces les traje un caso clínico, bueno, varios casos clínicos para lograr integrar todo esto que hemos aprendido, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esta formulita que les estaba comentando que era para hallar el gasto cardíaco? Bueno, esta formulita la vamos a aplicar en este momento, donde vamos a mirar que el gasto cardíaco total, entonces el gasto cardíaco total es igual a Q1, que es el gasto cardíaco de ECMO, que es 4, ¿sí? Por la concentración arterial de oxígeno, contenido arterial de oxígeno, que es 12.3, y acá la tenemos, para que el contenido postmembrana, que es 14, ¿sí? Menos 9, que es el contenido premembrana, sobre C3, que es 12.3, que es el contenido arterial de oxígeno de premembrana, que es 12.3, y se le resta a el contenido premembrana. Entonces es 9. Entonces, si hacemos todo ese cálculo, vemos que, eh, bueno, conociendo los contenidos de oxígeno, por el principio fisiológico que les comenté al principio, podemos hallar con esta fórmula súper sencilla el gasto cardíaco total del paciente. Pero entonces, cuando tenemos un gasto cardíaco total, para poder modificar los flujos del ECMO, tenemos que saber cuál es el gasto cardíaco o el retorno venoso real del paciente y cuál es el gasto cardíaco aportado o el flujo del ECMO, ¿no? Entonces, tenemos que el gasto cardíaco total es 6 y el retorno venoso, que es la cantidad de flujo que no pasa el, por el ECMO, es de 2 litros por minuto. Otro ejemplo súper rápido es este, donde tenemos un paciente que también lo podemos enfocar con la saturación arterial de oxígeno, que es del 90%, una saturación postmembrana del 100%, porque pues al pasar la sangre por el ECMO, ya ahí tenemos el 100%, y una saturación venosa, que es el retorno venoso del sistema nativo del paciente, que es un 64%, y un flujo o un gasto cardíaco del ECMO, que va a ser de 4 litros. Este Q1, que es es el gasto cardíaco aportado por ECMO, pero hay que sumarle el Q2, que es el gasto cardíaco nativo, que es el aportado por el paciente, ¿sí? Entonces, si hallamos Q2, vemos que Q2 van a ser 2 litros y el gasto cardíaco van a ser 4 litros para un total de 6 litros, ¿sí? Hay que hacer esta formulita. ¿Para qué? Para que uno dice que tenemos que hacer esta fórmula. Si tenemos entonces un paciente con un consumo de oxígeno del 200 cc minuto, que lo ponemos en una terapia ECMO-venosa y lo ponemos con un flujo de ECMO de 4 litros, o sea, un gasto cardíaco, ¿sí? De 4 litros aportado por ECMO, con una hemoglobina de 10.5, una presión arterial de oxígeno de 50 y una saturación arterial de oxígeno que es lo que termina llegándole a la célula, que es el 88%, con una saturación venosa de oxígeno del 64%, que es el retorno venoso que no está pasando por el ECMO,
tendríamos que hallar varias cosas para poder saber qué es lo que le vamos a cuadrar al litro. Entonces, no sé si alguno podemos hacer con una calculadora, Dani, ¿me puedes ayudar? Para ver lo fácil que es aplicar todas estas fórmulas a toda la parte clínica y manejo como tal de. Entonces el contenido de oxígeno premembrana que se saca con la formulita, que ya sabemos que es esta, ¿sí? Tenemos que cuánto te da, que es 10.5 por la saturación venosa, 34 por 1.34. Pero sería 0.64 porque es un porcentaje. Eso. Sí. Me da 9. Listo. Entonces ya tenemos ahí. Vamos por acá. Contenido venoso. Contenido venoso. Listo. Entonces ahora el contenido postmembrana. El contenido postmembrana ya no se va a sacar con la saturación venosa de oxígeno, sino con la saturación arterial de oxígeno, que es 88. Entonces, ¿te dio ahorita cuál, la primera cuenta? 9. 9. Listo. Y esta me da 12.3. 12.3. Listo. Sigamos sacando el otro. El contenido arterial total de oxígeno, que sería 10.5 por 0.88 por 1.34. Pero ¿cuánto es la saturación? así es. Sí, así es. Así es. Y eso les da. No, eso da los 12.3. O sea, el contenido de oxígeno Y el postmembrana. anterior entonces, ¿Cuánto? postmembrana. Porque yo ¿Es igual? multipliqué la saturación arterial, pero porque no, o sea, la segunda valor en la fórmula de contenido de oxígeno postmembrana, la saturación de oxígeno, ¿cuál sería? La 200. Bueno, entonces, hemoglobina, pues es esta, ¿no? Hemoglobina, Sí, 10. sí, 10.5. Sí. Saturación de venosa de oxígeno sería 74. esta, que es 0.64. La otra es Esa saturación. saturación Me refiero a la segunda. Es que La otra es saturación normal. el contenido postmembrana y el contenido total, la fórmula sería la misma. No, la primera es venosa y la segunda es No, porque esta es la saturación arterial de oxígeno, sería esta, que esa no que es tiene- la presión arterial. No está, ese A o 2 no Ah, o sea, Es que ahí es uno por el es, 100%. eso no está. En La la segunda postmembrana fórmula es 1, es 1. porque es 100%. Claro. Entonces, Pero ahí se está, multiplicó mal ahí está el este. Entonces, mira, para que lo podamos hacer acá, lo que dice el profe es eso. Que cuando el ECMO oxigena la sangre, tenemos que el 100%, que es 1, vamos a aplicar la fórmula y tenemos 14, por eso no nos daba, ¿sí? 12.3. Pero entonces, 12.3 del total. ajá, 12.3 es el total, que sería esta, ¿sí? Que es el Ahora sí contenido, es con saturación arterial. que si sumamos y dividimos estos dos, que es el contenido premembrana con el contenido postmembrana, es otra forma de sacar el contenido total, que es 12.3. ¿Sí? El gasto cardíaco lo sacamos igual de como vimos la fórmula pasada, que es 6, que es el flujo, que son 4, que es el 4 del flujo del ECMO, que es este 4, el 14, ¿sí? Que este 14, que es el contenido de oxígeno postmembrana, el 9, que es el contenido premembrana, el 12.3, que es el contenido arterial total, sobre el contenido premembrana. Ahí podemos sacar el gasto cardíaco total. Pero entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco del paciente? Pues restamos el contenido, el flujo del oxígeno, el flujo del ECMO menos el flujo del gasto cardíaco total del paciente, hallando el gasto cardíaco del paciente y el gasto cardíaco total global de ECMO más paciente. El contenido de oxígeno que aporta ECMO, solo ECMO, ¿sí? Es 9.3 y el contenido que aporta la sangre venosa, ¿sí? Es de 3 mililitros por decilitro. La saturación de oxígeno postmembrana
es de 88%, que es un poquito baja. Sin embargo, las metas que teníamos en los objetivos que les compartí antes eran de 80 a 90, ¿no? Y miren, estos son los dos factores que tenemos que tener muy presentes, donde el aporte de oxígeno que teníamos en una persona de 70 kilos normal, adulto, es de 600 o más, según lo que vimos al principio. Y la relación la relación aporte y consumo de oxígeno va a ser de 3.69. Lo que nos está evidenciando es que este ECMO está cuadrado de una manera ideal para que el aporte de oxígeno esté mayor a 600 y la relación aporte-consumo esté dentro de 3 a 4, generando que no haya una hipoxia tisular. Y estamos haciendo que el ECMO le funcione bien. Pero ¿qué pasa si nos cambian esto? Entonces, y si en el mismo paciente el gasto cardíaco fuera de 8, aumentamos, asumiendo que el consumo de oxígeno sigue siendo 200, la hemoglobina de 10.5 y la saturación venosa de 64. Entonces vemos que el gasto cardíaco aumentó, ¿no? Entonces, si el gasto cardíaco aumentó, ¿a expensas de qué? Del paciente, porque es el mismo flujo de ECMO que le estamos dando, ¿no? Entonces estamos enfrente de un gasto cardíaco nativo de 4 litros que aumentó. Esto quiere decir que aumentó el retorno venoso de sangre desoxigenada, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Que va a aumentar la sangre desoxigenada, sin embargo el ECMO sigue aportando los mismos 4 litros y como aumentamos el gasto cardíaco, aumentamos el flujo total y esto hace que la saturación de oxígeno, que estaba en 88 antes, baje a 82. Y esto no es una hipoxemia real, es una hipoxemia relativa, donde disminuyó sí la saturación arterial de oxígeno postmembrana de 88 a 82, y esto nos hace decir, venga, pero aumentémosle el flujo, porque imagínense, pero no, si hacemos los cálculos y si hacemos la fórmula completa, el aporte de oxígeno aumentó, porque estaba en 780, ¿se acuerdan? Y ahorita está en 920 si aplicamos la fórmula. Y la relación de aporte de oxígeno más consumo de oxígeno va a estar adecuada. Casi que toca bajarle el flujo del ECMO. ¿Sí? Casi que la mnemotecnia que vimos al principio, que tenía 5, entonces bajémosle porque es que le vamos a generar una lesión también. ¿Sí? Otro casito chévere. Entonces, supongamos que el paciente inicial, que tiene un flujo de ECMO de 4 litros por minuto, con un gasto cardíaco de 6, la hemoglobina cae de 10.5 que teníamos a 8. El contenido de oxígeno premembrana y postmembrana y arterial sistémico caerían como consecuencia a un descenso de la hemoglobina por la fórmula del contenido arterial de oxígeno que está la hemoglobina ahí metida, ¿sí? Y tiene que haber una mayor extracción de oxígeno de la sangre del retorno venoso nativo del paciente, por lo cual la saturación venosa del paciente caería. Y por ejemplo, ¿a cuánto caería? Al 50%. Entonces, ¿cómo sería? Entonces vemos acá que este es el paciente original. Entonces, ¿qué le está pasando con esa disminución de la hemoglobina? Mire, acá está la fórmula. La hemoglobina bajó a 8, la saturación venosa bajó al 50%, el contenido promembrana bajó a 5.4. El contenido postmembrana bajó porque la hemoglobina bajó. El gasto cardíaco está igual. El contenido de oxígeno que aporta ECMO está igual. El contenido que aporta la sangre venosa está disminuida porque disminuyó la saturación venosa de oxígeno. Y miren lo que pasó con la saturación, 83%, saturación postmembrana. El aporte de oxígeno, en la DO2, bajó, que estaba en 730, bajó a 530, y la relación aporte-consumo bajó a 2.7.
Si tenemos una relación menor a 3, ahí sabemos que va a haber hipoxia tisular, va a haber predominio de los sistemas y de los ciclos metabólicos anaerobios y va a haber sufrimiento tisular, aumento del lactato y todas estas vías que generan presión tisular. ¿Y ahí qué tendremos que hacer? ¿Será que le subimos al ECMO, al flujo del ECMO? ¿O será que lo transfundimos? ¿Sí? Entonces miren lo que pasa cuando le aumentamos de 4 a 5 litros. Le aumentamos el gasto cardíaco, ¿sí? Le aumentamos un poco el contenido arterial de oxígeno total, que viene de 8.9 y aumenta a 9.8. Pero mire lo que pasa con el aporte de oxígeno si solamente aumentamos el flujo. Aumenta de 534 a 588, también estando insuficientes. Porque aumenta la relación de 2.7 a 2.94 y quedamos ahí como no podemos permitirnos más. ¿Será que le subimos a 6 litros? Pero si le subimos a 6 litros, ¿y qué pasa con las resistencias? ¿Y qué pasa con la ley de Laplace? ¿Y qué pasa con los vasos? ¿Y qué pasa con las conexiones? Pero si lo hacemos algo bien planeado, le aumentamos la hemoglobina, mire lo que llega a pasar con el aporte de oxígeno. Aumenta a 681, casi 200. Aumenta la relación a 3.4 y estamos en metas. Y no tuvimos que aumentarle el flujo, no tuvimos que aumentarle el riesgo de lesiones de la microcirculación, o no tuvimos que aumentar el riesgo de turbulencias por aumento del flujo, por el aumento de los números de Reynolds. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Cuál es la conclusión entonces? Si aumentamos el flujo, aunque se observa una mejoría de la saturación, ¿sí? Mira acá, una saturación de oxígeno en 92, ahí ya nos tranquilizamos, dijimos, la saturación de oxígeno está bien, está en 92, entonces ya se mejoró el paciente, pero resulta que no, la relación está mala. Y mire cómo está acá la saturación, que solo mejoró un punto de 83 a 84, pero el aporte de oxígeno mejoró demasiado. Solamente con la hemoglobina, aumentando la hemoglobina. Listo. Ahora supongamos que se produce un aumento del consumo de oxígeno de 200 a 250 para compensar el aumento del consumo. Tiene que haber también una mayor extracción de oxígeno del sistema venoso, por lo que disminuye la saturación venosa a un 45%. Entonces, ¿qué pasa? El gasto cardíaco sigue estando en 6. Y solamente con aumentar el estrés, el estado de la enfermedad, el estado metabólico del paciente, solo con tener ese dato, vemos que la relación aporte de oxígeno, consumo de oxígeno disminuye a 2.7, perpetuando la hipoxia tisular, perpetuando algo que con el mismo número que estábamos antes bien, 82% de saturación de oxígeno, vamos a ver que vamos a tener una hipoxia tisular. Entonces, en estos últimos casos, el paciente con anemia, con aumento del consumo de oxígeno, cualquier circunstancia que disminuya aún más el aporte de oxígeno, como un descenso del gasto cardíaco, o como un descenso de la hemoglobina, o como un aumento del consumo de oxígeno, desplaza la relación consumo, desplaza la relación aporte y aporte consumo de oxígeno. Lo que perpetúa la hipoxia tisular. El componente hemodinámico del ECMO venovenoso no aporta hemodinámica al paciente ni gasto cardíaco directamente, pero sí aporta con respecto al contenido arterial de oxígeno, ya que si tenemos una hipoxia, esta hipoxia va a generar la hipoxia en el sistema cardiocirculatorio y cardiopulmonar. Hipertensión pulmonar por elevación de las resistencias vasculares pulmonares secundaria a una vasoconstricción que se genera por la hipoxia y la hipercapnia. Esta hipercapnia y esta hipoxia generan una vasoconstricción que se mejora simplemente aportando oxígeno. Si le aporto oxígeno, mejoro la parte circulatoria y la parte hemodinámica del paciente.
Y si mejoró esa hipoxia, mejoró la hipoxia coronaria, mejoró la isquemia miocárdica, mejoró la depresión de la contractilidad que se genera por la disminución del oxígeno en el músculo miocárdico, permite disminuir las resistencias vasculares pulmonares, la poscarga del ventrículo derecho también disminuye, lo que genera una normalización de la oxigenación coronaria y una mejoría de la contractilidad, indirectamente sin generar un impacto como lo hace el ECMO arterial. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipoxemia arterial durante el ECMO venoso? Bajo flujo, alto gasto cardíaco, una FIO2 baja, una pérdida de la eficiencia de la membrana por alguna presencia de un coágulo, anemia y aumento del consumo de oxígeno. ¿Cuáles son las indicaciones de ECMO venoso? Insuficiencia respiratoria aguda que incluye insuficiencia hipóxica, hipercárnica, a puertas de un trasplante pulmonar o puente trasplante, fístulas bronquiales o una vía aérea difícil. Acá vemos la pirámide en la que en la base está la ventilación mecánica. Si no le sirve la ventilación mecánica, pues relajémoslo. Si no, pues reclutémosle con PIP y con parámetros ventilatorios. Si no, pongámosle en prono. Pero lo que estamos acá es en la punta, ¿no? En la última opción de la vida. Entonces las indicaciones, otras indicaciones son un estatus asmático, una disfunción del injerto pulmonar, una hemorragia alveolar por una vasculitis y unas contraindicaciones relativas en las que tenemos que, si hay un paciente que lleva más de 7 días ventilado con unas presiones de la vía aérea, más de 30 centímetros de agua y un requerimiento de una FIO2 de mayor al 90%, ese paciente probablemente no va a salir. Y en muchos centros de experiencia los descartan como candidatos a él. Entonces existen unos criterios que se basan en el Murray Score. Murray Score tiene en cuenta PAFI, las condiciones radiológicas del pulmón, PIP y compliance. Si la suma de estos puntos dividido por la misma cantidad de los ítems evaluados da de 2 a 3 con una PAFI menor a 200, una FIO2 de mayor al 90%, con un riesgo de mortalidad asociado al 50%, podemos meterlo en ley. Si tenemos una PAFI menor a 100, una FIO2 mayor a 90, un Murray Score de 3 a 4, a pesar de que le hemos dado y le hemos trabajado 6 horas con un manejo óptimo, con un riesgo de mortalidad hasta del 80%, podemos. Vimos ECMO venoso, ahora vamos a ver ECMO venoarterial, donde añadimos un flujo de sangre arterializada, o sea, oxigenada, y se suma un gasto cardíaco en el ventrículo izquierdo al gasto cardíaco nativo, introduciendo una indicación nueva que no tenía el ECMO venoso, que es la insuficiencia cardíaca refractaria, y todas las causas de insuficiencia cardíaca que llevan a esta condición, como puede ser infarto del miocardio, como puede ser en un contexto de reanimación cardiopulmonar, podemos meternos con ECMO venoarterial, que es mucho más inestable, como mencionaba. Entonces, depende de la patología que tenga. Si tiene una neumonía y tiene una insuficiencia respiratoria aguda, pues es candidato a un ECMO venoso. Si tiene una tetralogía de Fallot que está siendo un puente a un trasplante, pues entonces tenemos que soportarle la mecánica cardíaca y tenemos que ponerle un ECMO venoarterial. Pero si tenemos una tetralogía de Fallot que tiene compromiso de la circulación pulmonar, que es nativo de la tetralogía de Fallot, pues tenemos que pensar que este niño recién nacido no tiene solamente alterado la parte circulatoria, sino también tiene alterada la parte pulmonar, por lo que tenemos que ponerle un ECMO venoso venoarterial. Acá una de las indicaciones que, como les contaba, un puente trasplante, un puente a fallo multiorgánico, que se va a depender según la respuesta neurológica que tiene el paciente. Si tiene una buena respuesta neurológica, es candidato. Si no tiene una buena respuesta neurológica y tiene un mal pronóstico neurológico, pues no le vamos a poner un ECMO a algo que no va a tener un pronóstico bueno.
El ECMO veno arterial, en situaciones de gasto cardíaco insuficiente, se produce un aumento de la extracción de oxígeno que disminuye la saturación venosa central y aumenta el lactato por la entrada del metabolismo anaeróbico, como lo vimos en el ejemplo anterior. Hay que tener en cuenta en el soporte venoarterial las fórmulas de gasto cardíaco, teniendo en cuenta las presiones, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, que todo eso también se manipula en la consola. Tener en cuenta el gasto cardíaco total, el gasto cardíaco nativo, el gasto cardíaco aportado por el paciente, el aporte del oxígeno, el contenido arterial de oxígeno premembrana, postmembrana, el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Y todo esto con el fin de tener un buen gasto cardíaco, de tener una buena oxigenación pulmonar, de tener una presión arterial media mayor a 65 para tener una buena oxigenación. El flujo del ECMO venoarterial depende de parámetros modificables y no modificables. Podemos jugar con la precarga, con la poscarga, con las revoluciones de la bomba, pero lo que no podemos jugar es con la longitud de las cánulas, porque esto lo debemos haber previsto antes de colocar el ECMO, y con el diámetro de las cánulas, que una vez puestas, pues idealmente ya no se puede hacer porque pasa lo que pasó con estas complicaciones que nos mencionaba la doctora. El flujo sanguíneo suministrado por el ECMO venoarterial debe ser de 60 a 80 mililitros kilogramo. La relación aporte-consumo igual debe ser de 3 a 1 y debe pues, tener una presión de pulso de 10 a 15 minutos de mercurio, acordándonos que es restando la presión sistólica menos la diastólica sale la presión de pulso. La incapacidad de la bomba para generar un flujo inadecuado puede deberse a varias causas, que son una precarga insuficiente, como un sangrado, que disminuye la cantidad de volumen, como tal la precarga, una obstrucción mecánica, unas bajas revoluciones, y acá tenemos un pequeño cuadrito resumiendo indicaciones, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas del ECMO venoarterial. Indicaciones: shock cardiogénico, con o sin infarto, miocarditis fulminante, hipertensión pulmonar, fallo ventricular derecho, embolia pulmonar, intoxicaciones medicamentosas, tirotoxicosis, puente trasplante, que es muy usado últimamente acá en Bogotá. Lo que hacen las instituciones es que nosotros somos muy referentes de la zona caribe de nuestro continente, Surinam, traemos gente de allá, les ponemos corazones nuestros y los devolvemos, y es la función del transporte aeromédico ir a recoger ese paciente allá, después a trasplante y devolverlo. Contraindicaciones relativas: lo de la ventilación por más de 7 días a presiones elevadas y fibrosis elevadas, edad avanzada, obesidad teniendo en cuenta las partes operacionales. Y las contraindicaciones absolutas: insuficiencia aórtica, disfunción aórtica no reparada, RCP prolongada, enfermedad maligna diseminada, estado terminal. Un resumen acá de cómo elegir el ECMO venoso venoarterial, que ya habíamos hablado, y es como un programa para que lo tengan en cuenta. La monitorización hemodinámica entonces del ECMO venoarterial se realiza, como siempre hemos enfocado, la parte hemodinámica del paciente. Objetivo: presión arterial media 65 milímetros de mercurio, que lo respaldan 1000 estudios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de aumentar el volumen, aumentar el flujo, aumentando el litros por minuto o aumentando revoluciones por minuto, o generando vasoconstricción en el sistema, aumentando las resistencias vasculares sistémicas. La pulsatividad del sistema va a generar y nos va a querer decir ausencia de pulsatividad o signos de contractilidad cardíaca insuficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón no está funcionando, que el ventrículo izquierdo se rindió, que todo lo está haciendo él. ¿Y esto qué genera? La presión arterial media también se ve afectada, y cuando el ventrículo no está funcionando, pues genera una
un estancamiento de la sangre en el ventrículo izquierdo, un estancamiento de la sangre en la raíz aórtica y por ende formación y riesgos de embolización en el sistema. La sobredistensión del ventrículo izquierdo, al no abrirse la válvula aórtica, ¿qué va a pasar? No hay flujo coronario, ¿no? Entonces, el flujo coronario, al no salir sangre del ventrículo izquierdo, no va a perfundir por las coronarias y va a generar un compromiso del flujo coronario y infartos miocárdios. Hay que tener en cuenta también valvulopatías. Las valvulopatías coexistentes, por ejemplo, la insuficiencia mitral, genera que la sobredistensión de la aurícula izquierda y genera una sobrecarga del circuito pulmonar, lo que genera una sobrecarga de ahí para atrás y hace que genere un aumento de la tensión en el sistema pulmonar y una hemorragia pulmonar que es catastrófica. Y habría que no solo pensar en ese momento en el moveno arterial, sino en el moveno arterial.